Expediente número 249-2015, carpeta 42. Se comunica a las partes que esta sala está integrada por la que habla Inés Villabonilla como presidenta, el doctor Erín Campos Barrenzuela y el señor vocal Hans Contreras Cuscano. Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todas las partes procesales que están presentes en esta audiencia de apelación de recusación en el expediente 249-2015-42, en el escrito interpuesto por la defensa de Ollanta Moisés Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón contra la magistrada superior Porfiria Edita Condori Fernández. Conforme a lo señalado, dé cuenta de la vista del día de la fecha. Sí, no ahorita la acreditación. Sí. Muy bien. Estando a que están presentes, proceda a acreditarse por parte de la Fiscalía. Buenos días, señores jueces superiores, señor abogado de la defensa, a todos los presentes. En representación del Ministerio Público concurre el fiscal adjunto superior Regis Oliver Chávez Sánchez de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales con domicilio procesal en Girón, Miroquesada 260, tercer piso. Muy bien. Correo electrónico, por favor. re.mpfn.gov.pe. Muy bien. Ahora, señor abogado de la... Señora presidenta, señores jueces superiores, señor fiscal, muy buenos días. César Augusto Nakazaki Servigón, abogado de los imputados, actores de la recusación Ollanta Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón, correo electrónico 15218 y demás datos ya consignados en el escrito de recusación. Muy bien. Se hace conocimiento de las partes en esta audiencia que esta sesión está siendo registrada en audio, pudiendo las partes acceder a la copia de registro en su momento. Sí. Muy bien, ahora sí, habiéndose acreditado las partes para esta audiencia, ahora sí dé cuenta de la vista del día de la... Señorita presidenta, señores miembros de la sala, a los sujetos procesales presentes, muy buenos días. Señorita presidenta, se da cuenta que, mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2018, la defensa técnica de Ollanta Moisés Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón han interpuesto un escrito de recusación contra la magistrada superior Porfiria Edita Condori Fernández, incidencia ocurrida en la investigación que se le sigue a los mencionados investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Con fecha 15 de agosto de 2018, la sala suspende la audiencia programada del día 2 de agosto de 2018 en la recusación del magistrado Richard Concepción Carguancho y en consecuencia se corrió el traslado del escrito de recusación a la magistrada superior antes mencionada. Por último, mediante resolución número 6 de fecha 23 de agosto, la sala convoca audiencia para el día de la fecha. Esto por lo que tengo que informar. Muy bien, habiendo sido informado las partes y teniendo pleno conocimiento de la sesión del día de la fecha, vamos a conceder el uso de la palabra a las partes procesales por el término de 10 minutos. Señor abogado, conforme ha presentado su recurso, tiene el tiempo señalado para que fundamente su recurso. Señor director de debate, si me permite previamente, quería plantear dos cuestiones preliminares. Primero, conocer si la magistrada que ha sido recusada ha cumplido con absolver o no el traslado. Muy bien, efectivamente, se da cuenta si... Señor presidente, se da cuenta que, conforme obra en la razón de fecha 20 de agosto del presente año, la magistrada superior Condori Fernández no ha hecho descargo alguno respecto a la recusación interpuesta en su contra.
Muy bien, ¿cuál es la otra cuestión? Y la otra cuestión preliminar, o ya propiamente, si me permite, dentro de este incidente, como nuestra prueba documental es un video, el artículo 187, inciso 3 del Código Procesal Penal señala que en el caso de documentos video, estos tendrían que ser conocidos en audiencia para que su contenido conste en acta, salvo que, como en nuestro recurso de casación hemos transcrito las frases que nosotros consideramos justifican la causa de recusación, si el señor fiscal no tiene controversia respecto a lo que dijo la señora juez y por tanto solo vamos a analizar su significado, entenderíamos que no es necesario. Pero si el señor fiscal va a controvertir el contenido del video, entonces sí es necesario establecer su contenido para poder probar o no, ustedes en su momento determinen la causa de recusación. Muy bien, se corre traslado, señor fiscal, al respecto. Sí, señores magistrados, el Ministerio Público ha tenido oportunidad de visualizar el video. No existe contradicción con lo que se expresa por escrito en el recurso del señor abogado. Hay correspondencia en el sentido lexical. Muy bien, estando que hay conformidad, ahora sí, señor abogado, puede proceder a fundamentar su... Gracias. Señores miembros de la sala, nos hemos visto en la necesidad de interponer recusación contra la magistrada Porfiria Edita Condori Fernández, siendo claros que no resulta lo más conveniente en este momento para el estado del proceso, dado la cadena de recusaciones que ambas partes hemos formulado. Pero la declaración dada por la magistrada en el programa televisivo en el programa televisivo Veto a Saber, en el reportaje Esta no es mi tierra, escándalo de tráfico de terrenos implica a jueza Edita Condori, transmitida por el Canal 9 y que ha sido presentado como prueba por nuestra parte, entendemos que constituye una causa de temor de parcialidad. Y por tanto nos permite ubicar la causa del artículo 53, inciso 1, parágrafo E. El reportaje, señora presidenta, señores jueces superiores, tiene por propósito establecer un problema que sería completamente ajeno a este caso. La señora jueza superior con su esposo son propietarios de un terreno y hay una litis donde se viene discutiendo la propiedad de ese terreno. Ella sale a responder el cuestionamiento mediático y dice dos frases que para nosotros marcan fundadamente el temor de parcialidad. En el minuto 1.32 dice, somos anormales. Nosotros dentro de este sistema sí somos anormales porque lo normal en este sistema es que uno sea corrupto, que uno arregle. Eso es lo normal y yo soy una anormal en este sistema. Y en el minuto 7:45 dice, he expedido resoluciones en esta Sala Penal Nacional en casos muy emblemáticos, como votos en discordia oponiéndome a la libertad de Félix Moreno, oponiéndome a la libertad de los consorciados de Odebrecht, oponiéndome a que en el caso de Ollanta Humala se recusara a los jueces que confirmaron la prisión preventiva de ellos. Y hoy este es el precio que estoy pagando. Yo estoy fuerte y nadie me va a derrumbar. ¿Qué comunica la señora juez? Porque finalmente esto no es un texto, es un mensaje de comunicación. ¿Qué le comunica a mis patrocinados? Que la señora juez entiende que lo que ella define como un ataque mediático es una represalia. ¿Es una represalia a qué? Al caso de Félix Moreno, al caso Odebrecht y al caso de Ollanta Humala. Y si adicionalmente arranca esta reflexión diciendo, acá todos son corruptos, eso es lo normal, esto es anormal porque yo no soy corrupta, entonces está diciendo que alguno de esos tres protagonistas de esos casos le ha generado un ataque mediático y que eso es corrupción. Entonces la pregunta es, esta afirmación, este prejuicio o este concepto, permítame comenzar, la señora juez
podemos considerar razonablemente que tiene un juicio respecto a Ollanta Lazo y Nadine Heredia? Sí. Ella dice que por haberles dado la contra se ha generado este ataque mediático y que eso es un contexto de corrupción. Entonces, si una juez superior que va a intervenir en diversas apelaciones, incluso de una sentencia, porque es evidente que este caso va a ir a juicio, si una señora juez conceptúa que un posible causante de un ataque mediático que considera injusto, que la lleva a decir que en el sistema todo es corrupto, menos ella, está en una relación de enemistad o no con mi patrocinado. Su opinión es neutral respecto de Ollanta Lazo y Nadine Heredia, o es una opinión donde ella entiende que por darnos la razón o por resolver en nuestro caso, ella se ve atacada. Ella, de todos los casos que interviene, escoge 3. Y uno de esos 3 casos implica a mi patrocinado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar para poder invocar la causa de temor de parcialidad? Es un estado psicológico. Cuando se resolvió cuando los señores jueces superiores Campos, Barrenzuela y Contreras Cuscano resolvieron la recusación que se interpuso contra la jueza Condori y el doctor Vera Pinto, recogen en la página 6 del auto una cita del profesor Ruiz Vadillo, hablando de la perspectiva psicológica del pensamiento para la recusación, y señalan: un juez no puede, pasando el terreno de las emociones, tampoco juzgar con temor, ni con odio o ira, ni que le influya su alegría o tristeza de ánimo o su afecto por aquello que está juzgando. Todas estas y otras emociones modificarían el juicio que hubiera dictado. En conclusión, se considera que el juez debe ser lo más neutral y objetivo posible, citando a Jordi Nieva Fenol. Entonces, lo expresado por la jueza Condori, no en una resolución judicial, sino en una entrevista de televisión, donde ella atribuye como responsables del ataque mediático, o los posibles responsables del ataque mediático, a mis patrocinados, ¿tiene un tema neutral o genera una emoción de enemistad? Por no utilizar otro término, respecto de mis defendidos. ¿Ese hecho está probado? Sí. ¿Genera razonablemente temor de parcialidad? Entendemos que sí. No es una resolución judicial. No voy a analizar si la jueza podía o no salir a dar esa entrevista, porque es un tema de otra naturaleza. Pero lo cierto es que sale a defenderse y establece como causante de la agresión injusta que ella entiende que sufre o como un posible agresor a mi patrocinado. Entonces el temor de parcialidad es evidente. No existe una relación neutra ya entre la jueza Edita Condori y mis defendidos. Y adicionalmente, para terminar, permítame tocar un tema procesal. El Código Procesal Civil establece, y ha sido invocado en otras oportunidades, una causal de improcedencia de la recusación. No se puede recusar a los jueces que intervienen en un incidente de recusación, dice el artículo 309 del Código Procesal Civil. Y ha sido invocada por la señora presidenta en otros incidentes. ¿Puede aplicarse el Código Procesal Civil al proceso penal? Sí. Lo dice su primera disposición final y complementaria, siempre y cuando se den 2 elementos: como fuente supletoria y que la regla a aplicar sea compatible con la naturaleza del proceso penal. ¿Cuándo se utiliza la fuente supletoria? Cuando hay un vacío.
el legislador no habría regulado las causas de improcedencia de la recusación en el proceso penal. Y las causas de recusación, perdón, de improcedencia de la recusación en el proceso penal están reguladas. Están reguladas expresamente en el artículo 54. El artículo 54 del Código Procesal Penal regula las causas de improcedencia. Y el legislador, al hacer el proceso penal, no ha recogido lo que sí existe en el proceso civil, la causal de no recusación por intervenir el juez en algún tipo de proceso o incidencia. Mientras que en el artículo 309 del proceso civil se dice, no se puede recusar al juez que interviene en el incidente de recusación, al juez que interviene como comisionado, al juez que interviene por cuestiones de competencia y al juez que interviene en procesos no contenciosos. O sea, por determinadas materias, el juez civil no puede ser recusado en algunos casos. ¿Existe algún impedimento para recusar al juez en el proceso penal peruano por la naturaleza de algún incidente o de un proceso? No. Se permite recusar al juez en cualquier tipo de proceso, en cualquier tipo de incidencia. ¿Por qué? Y ahí vamos al segundo requisito. Porque la intensidad de las garantías procesales constitucionales del proceso penal no es igual al proceso civil. Porque el proceso civil se rige por materias dispositivas, tiene otra naturaleza. En cambio, el proceso penal, donde está en juego la libertad del ser humano, entonces las garantías tienen su máxima intensidad. Por eso es que en el proceso civil, por ejemplo, no existe presunción de inocencia. En el proceso civil las causales tienen que preexistir. En el proceso penal no. Tan es así que, por ejemplo, el artículo 54, inciso 2, dice, se tiene que recusar ni bien se conozca la causa hasta 3 días que tenga conocimiento, hasta antes de la audiencia. Pero el artículo 52 dice, no obstante ello, sin con posterioridad al inicio de la audiencia, el juez advierte, por sí o por intermedio de las partes, un hecho constitutivo de causal de inhibición o recusación, la dispondrá de oficio. ¿Qué pasa si en el desarrollo del juicio el juez se casa con una de las partes? Como no preexistió, no se podría invocar. O de repente, por la malcriadez de un abogado, el juez se exaspera y le dice su vida públicamente, en pleno juicio. ¿No se podría entonces recusar? Es distinta la intensidad. Las garantías rigen en el proceso civil, sí, pero no rigen con la misma intensidad que en el proceso penal. En el proceso penal se dice que si no hay garantía de imparcialidad, no hay proceso. No existe el proceso. Muy bien, señor abogado. Pues. Para concluir, entonces, señor director de debates, Sí. Nuestra causal entendemos que está aprobada y al estar aprobada debe ser estimada la recusación porque las frases dichas en un contexto extraprocesal por la señora juez superior justifican razonablemente el temor de parcialidad que invocan mis patrocinados en esta oportunidad para solicitar la recusación y el apartamiento de la señora juez. Muy bien. Traslado al señor fiscal. El mismo término otorgado a la otra parte. Gracias, señores magistrados. Joan Picó y Unoy, en la obra titulada Las garantías constitucionales del proceso, sostiene: la recusación se configura como el único remedio arbitrado por la ley para desplazar del conocimiento del proceso a aquellos jueces y magistrados que posean una especial relación con las partes o con el objeto del proceso, y que por ello susciten recelo sobre su imparcialidad. La recusación, lo mismo que la inhibición, al igual que todas las actuaciones procesales penales, se rigen sin lugar a dudas por el principio de legalidad. Y en la lógica del principio de legalidad, la doctrina y la jurisprudencia distingue entre imparcialidad objetiva e imparcialidad subjetiva, referida esta última, la imparcialidad subjetiva, a las relaciones especiales que puedan mantener jueces o magistrados con las partes en el proceso y que puedan, por alguna razón grave, fundamentar temor sobre la imparcialidad del magistrado. En el presente caso hemos oído al abogado defensor de los señores Humala Tasso y la señora Heredia sostener que la recusación planteada contra la juez superior Condori Fernández
se sustenta en el temor de parcialidad, aludiendo concretamente al literal E del numeral primero del artículo 53 del Código Procesal Penal. Pero en la misma lógica de la legalidad, nosotros debemos reconocer que el Código Procesal Penal del 2004, puntualmente en su artículo 53, numeral primero, entre los literales A y D, ha regulado las causales que fundamentan la inhibición y también la recusación sobre un magistrado bajo un sistema numerus clausus. Pero en el literal E, puntualmente del mismo numeral, del mismo artículo 53, se ha establecido una fórmula de numerus clausus, porque se dice allí que también puede sustentarse un pedido de recusación sobre un magistrado cuando una conducta extraprocesal revele un motivo grave que afecte la imparcialidad del magistrado. Nosotros, señores magistrados, hemos podido advertir, y esperamos que también ustedes, que durante toda su locución, el señor abogado, pese a haberse referido de manera expresa a la causal regulada en el literal E del numeral primero del artículo 53 del Código Procesal Penal, toda su argumentación ha fluido en relación con la causal regulada en el literal B del mismo numeral, esto es, con la manifiesta enemistad que pueda mantener un magistrado con alguna de las partes en el proceso. De modo que encontramos allí ya una primera incoherencia intrasistemática dentro de esta argumentación, porque se alude a la última de las causales reguladas en el artículo 53 como sustento de la propia solicitud de recusación, y sin embargo, cuando se la fundamenta ante los magistrados, se hace desarrollo que corresponde propiamente a la del literal B, porque se habla de enemistad entre la juez superior Condori Fernández y los imputados. Pero nosotros como Fiscalía vamos a demostrar en esta breve intervención que ni bajo la óptica del literal B, ni tampoco bajo la óptica del literal E, existe alguna razón fundada en motivos graves para dudar de la imparcialidad de la juez superior Condori Fernández en este proceso. Si nosotros analizamos la redacción de esta norma procesal penal, veremos que en el literal B el legislador se refiere a una notoria amistad o una manifiesta enemistad entre el juez y las partes, mientras que en el literal E el legislador hace mención a cualquier motivo grave que haga dudar acerca de la imparcialidad del magistrado. De modo que nosotros tenemos que reconocer que el legislador parte de la concepción de que el juez actúa con imparcialidad dentro del proceso, y solamente cuando existen razones plausibles para dudar de la imparcialidad es posible apartar al magistrado de la causa, porque de otro modo la recusación podría convertirse en una institución mal utilizada por los litigantes, por las propias partes del proceso, para conformar los tribunales según la conveniencia de sus intereses, y eso es lo que la ley evidentemente pretende evitar. Pero si nosotros vamos al contenido del reportaje periodístico, en el marco del cual la señorita juez Condori Fernández expresa estas declaraciones públicas que ahora la defensa alega como fundantes de su temor de parcialidad, podremos advertir algunas notas. En primer lugar, señores magistrados, las declaraciones públicas de la señorita juez Condori Fernández se dieron en el marco de un reportaje periodístico elaborado en función de ella, no en función de los imputados Humala y Heredia. Esto es, no se trataba de un reportaje periodístico que tuviera como sujeto pasivo, por decirlo de un modo, a los imputados Humala y Heredia, sino que tenía como protagonista a la propia juez Condori Fernández, y en el marco de ese reportaje es que ella brindó declaraciones públicas. Esto es diferente así es que ella hubiese acudido al llamado de un periodista a responder por cuestionamientos al comportamiento procesal o extraprocesal de los imputados, y no fue así. Se trataba de un reportaje hecho en función de un conflicto sobre unos terrenos que afectaban a la propia juez Condori Fernández y a su señor esposo. Segundo, las declaraciones públicas de la señorita juez recusada constituyeron la expresión de una defensa que ella ejerció respecto de su propia persona y no fue expresión de un ataque a
a los imputados Humala y Heredia. Y esto también hay que sopesarlo al momento de entender el significado de estas declaraciones y no solo tomarlas en el sentido literal. En tercer orden, las declaraciones públicas de la juez recusada no solo se tuvieron como objeto de referencia a los imputados Humala y Heredia, también habló de otros casos emblemáticos, como el caso de Félix Moreno y el caso de los representantes de las empresas consorciadas con Odebrecht. Preguntaríamos nosotros, ¿sería razonable también que pudiéramos sostener que existe temor de parcialidad del desempeño de la juez Condori Fernández en el caso del señor Félix Moreno y en el caso de los consorciados de Odebrecht? También tendríamos que abrir las puertas a una recusación o tendríamos que exigir inhibición a la magistrada en esos otros procesos solo porque los aludió en un reportaje periodístico. Evidentemente nosotros consideramos que no. En cuarto lugar, las declaraciones públicas de la juez recusada en estos últimos casos emblemáticos se refirieron puntualmente en el caso de Félix Moreno y de las empresas consorciadas con Odebrecht a incidentes de prisión preventiva. La juez Condori Fernández sostuvo: emití votos en discordia oponiéndome a la libertad de Félix Moreno, oponiéndome a la libertad de los consorciados de Odebrecht. Pero en el caso puntual de la pareja expresidencial Humala Heredia, ella se refirió no a casos de prisión preventiva, sino a un supuesto de recusación en el que ella tuvo oportunidad de intervenir y en el que votó en contra de la recusación de los propios magistrados. Esto evidencia, a diferencia de los primeros dos casos emblemáticos, una incidencia que no tiene mayor influencia sobre el desarrollo y sobre el final del proceso. Y por último, las declaraciones que la señora Condori Fernández emitió públicamente se refieren a decisiones jurisdiccionales ya emitidas por los colegiados que ella integraba. Decisiones judiciales que por lo demás son de acceso público. No hace falta observar el video del programa periodístico Veto a Saber para conocer evidentemente que en determinados casos emblemáticos la señora juez Condori Fernández emitió resoluciones con votos en discordia. Esas resoluciones son de acceso público y no hace falta publicitarlas a través de un medio de comunicación televisivo o radial o escrito como para que puedan ser conocidas. De modo que de todas estas circunstancias no es posible deducir o inferir un comportamiento extraprocesal que motive gravemente una duda sobre la imparcialidad de la juez Condori Fernández en el conocimiento de este proceso. Por lo demás, es importante reconocer que tanto el legislador como el constituyente parten de la idea de que el juez actúa con imparcialidad y solo por motivos fundadamente graves es que se puede revertir esa presunción. Por eso la ley exige manifiesta enemistad o motivos graves que hagan dudar de la imparcialidad de un magistrado. Creo que todas las circunstancias que hemos anotado en relación al contexto en el que se dieron estas declaraciones públicas hacen suponer que no hay ninguna razón para dudar acerca de la corrección del criterio y del juicio que pueda mantener la juez Condori Fernández en el conocimiento de esta causa. Y más bien considero que el disponer su apartamiento del conocimiento de esta causa podría así poner en serio riesgo la propia fluidez del proceso. No olvidemos que esta recusación se da en el marco de resolver a la vez una recusación planteada contra el juez Richard Concepción Carguancho, que ha sido rechazada de plano por él hasta en 2 ocasiones distintas en relación a pedidos de la misma defensa de los señores Humala y Heredia. Y hace falta que el rechazo a la recusación planteado por el señor Richard Concepción Carguancho sea revisado y sea resuelto por la sala. Y para ello hay que tener una sala habilitada. Y si también se va a seguir la lógica de cuestionar la imparcialidad de cada magistrado que integre esas salas superiores, evidentemente el desarrollo normal del proceso se vería afectado. Por estas razones nosotros solicitamos, señores jueces, con todo respeto, que sea desestimada la recusación planteada en esta incidencia. Gracias. Muy bien. ¿Una dúplica? 3 minutos, por favor. Hubiese sido bueno tener esta consideración cuando la Fiscalía recusó también a 2 magistrados. El tema es bien concreto. Lo dicho por el señor fiscal no hace otra cosa que reforzar nuestra posición. Él ha referido, se trata de un reportaje en un tema personal y de defensa de la doctora Condori. Estoy de acuerdo. Si es un problema personal
donde la señora Condori tiene la necesidad de defenderse, ¿por qué para defenderse tiene que atribuir que el ataque mediático es consecuencia de 3 posibles resoluciones, dentro de la cual incluye a mi cliente? Si nunca los hubiera mencionado, nunca se hubiera formulado esta recusación. Entonces, resulta mucho más razonable para generar un temor de parcialidad que un juez se refiera a 2 procesados, no en el único lugar que está habilitado para referirse a ellos, que es en el proceso, sino fuera del proceso y poniéndolos como causantes de sus problemas. A tal punto es importante que un juez sepa qué puede decir y qué no puede, que esto es lo importante de esa incidencia, que el señor fiscal ha utilizado un término, la pareja presidencial. Pregunto, ¿la sala podría utilizar el término a mis patrocinados pareja presidencial? ¿O es un término que utilizan sus enemigos políticos o quienes tienen una opinión política sobre la actuación de Ollanta y la primera dama Nadine Heredia? Si un juez se refiriese a los imputados como pareja presidencial, perdería imparcialidad. Quien no es imparcial puede hacerlo, por eso no decimos nada. Y respecto a si las audiencias o las resoluciones en las cuales participó la señora jueza son públicas o no, eso es totalmente irrelevante. El tema en discusión es, y con esto concluyo, la señora Condori, para solucionar sus problemas personales y hacer su defensa pública de sus problemas personales, ¿puede referirse a los imputados Ollanta Humala y Nadine Heredia? No. ¿Puede referirse de manera neutral? No. Por eso insistimos en nuestra posición. Muy bien. ¿Va a hacer uso de la rúbrica? No, señor juez. Muy bien. Gracias. Estando ya manifestado, vamos a señalar solamente una precisión respecto a al caso que nos atañe en esta oportunidad, respecto a el señor fiscal, respecto a lo que usted ha manifestado. Usted señala de que no incurre en ninguna de las causales en el inciso E ni en el inciso B que ha sustentado. Mi pregunta va respecto a lo que es materia de elemento que ha acompañado la parte recusante al video que usted ha aceptado que los términos están correctos en el escrito. Es respecto a cuando la autora manifiesta respecto a la situación, menciona a Ollanta Humala y señala de que se puede colegir del contexto de que es un ataque. ¿Cómo lo interpreta usted para este caso? Bien, lo que se puede apreciar, señores magistrados, de la declaración pública que vierte la juez recusada, es que ella no atribuye a la situación de malestar que está en ese momento atravesando una actuación vindicativa por parte de los imputados Humala y Heredia. Ella refiere que el propio conflicto en el que se encuentra inmersa, que es un conflicto privado ciertamente que le atañe a ella y a su señor esposo, tiene que ver con su desempeño como profesional, como magistrada, que ha tenido la oportunidad de enfrentarse a lo que ella considera situaciones injustas, y precisamente ella supone que el haberse enfrentado a situaciones injustas en casos emblemáticos es lo que la podría haber llevado a una situación así. Es decir, que esos ataques mediáticos a que se refiere ella son producto de esos 3 casos. ¿Podría decirse eso? Ella sostiene, es que eso no se puede inferir directamente, tendríamos nosotros que encontrarnos dentro de su pensamiento para poder suponer qué es lo que quiso decir, pero las expresiones, tal como están transcritas en el escrito de recusación o como se aprecian en el video, es que ella intenta presentarse ante la opinión pública como una juez valiente, como una juez que no se va a quebrar por una situación adversa y que ella ha tenido la suficiente hidalguía como para oponerse a situaciones injustas. Eso es todo, ese es el alcance que se puede adjudicar a esas declaraciones públicas. Muy bien. Sí. Doctor. Sí, gracias. Señor juez. 2 preguntas muy puntuales. Primero, la defensa. El señor representante del Ministerio Público ha manifestado que hay una presunta mutabilidad jurídica dentro de la pretensión. ¿Es correcta la versión? Dice el inciso B o el inciso E. ¿Cuál sería la pretensión principal? Es temor de parcialidad y se discute la imparcialidad objetiva, no la subjetiva. Las causales de recusación típicas se refieren a la imparcialidad subjetiva. Y concretamente la causal de enemistad a la que hace referencia, si analizamos la doctrina y la jurisprudencia, se refiere a litis o conflictos preexistentes que pudieran darse. La causal de genérica se refiere a la imparcialidad objetiva.
al temor de parcialidad, donde no se busca establecer una relación del juez con las partes, sino a partir de un hecho concreto, si ese hecho objetivamente genera o no temor de parcialidad, sin perjuicio de señalar que modernamente se dice que muchas causales en realidad afectan a los dos aspectos, que es imposible solo afectar a la imparcialidad subjetiva o la objetiva, como se sostenía inicialmente, ¿no? Por eso entendemos que no hay ninguna incoherencia, señor Juez Supremo. Muy bien, y la última pregunta para el señor fiscal. ¿Considera usted que las expresiones vertidas por la señora doctora respecto a lo que ha mencionado, cuando decía yo estoy fuerte, nadie me va a derrumbar, y al mismo tiempo al expresar que sus votos han sido discordantes, y propiamente en el caso del expresidente Ollantumala y Nadine Heredia, ¿eso pierde parcialidad? Definitivamente no, señor magistrado, en la medida en que, como indicaba hace un instante, se trata de declaraciones públicas en el marco de un reportaje que presenta a la propia juez Condoy Fernández como posiblemente estafada o como posiblemente defraudada en la adquisición de unos terrenos. Ella, en la necesidad de demostrar fortaleza, de demostrar integridad, es que se refiere a su oposición o a su lucha contra la corrupción y a sus pronunciamientos en determinados casos emblemáticos. Nosotros, como voceros del equipo especial de fiscales, hemos tenido la oportunidad de cuestionar los votos en mayoría y en destacar los votos en discordia de la propia señora de la magistrada, y eso evidentemente es de conocimiento público, de modo que indicaba, no hace falta visualizar o recurrir a este reportaje periodístico para conocer resoluciones que son de dominio público y cuyo sentido evidentemente puede o no estarse de acuerdo con ello. Solamente una acotación respecto a lo que mencionó el señor abogado. Si nosotros revisamos el escrito de recusación y también analizamos el propio audio que está registrado en esta audiencia, el señor abogado ha hablado de una relación de enemistad de la juez recusada con los imputados. Por eso es que nosotros inferíamos de esa referencia a una relación de enemistad una suerte de confusión entre el literal B y el literal E, porque aunque sustenta su pedido expresamente en el literal E, irremediablemente tiene que aterrizar en el literal B, y eso ocurre en el planteamiento escrito de la recusación y en su locución oral en esta audiencia. Permítame, Muy bien. señor juez superior, dado que el señor fiscal se ha referido a lo que yo he indicado. Un minuto, doctor, para... Se inicia diciendo que todos son corruptos menos ella, y refiere que la quieren tumbar. ¿Quién la quiere tumbar? Muy bien, habiendo escuchado atentamente, se comunica a las partes procesales que esta decisión va a ser emitida en el plazo de ley y notificada en los domicilios procesales acreditados en auto.
¿Qué le comunica a mis patrocinados? Que la señora juez entiende